Muy bien, bienvenidos cada uno de ustedes, mis amados hermanos y hermanas, a una sesión más en o en este curso precioso que estamos tomando de comunicación y lenguaje. Hoy estamos en la sesión número 3. Me permito ahora hacer un video para que quede listo y usted pueda verlo, escucharlo, analizarlo. El día de clase, que es día viernes 29 a las 8 de la noche, hora de Guatemala. Muy bien, vamos a compartir por acá. El tema de hoy, lo que hoy estaremos estudiando, es sobre la estructura de un texto y muy posible que podamos eh, iniciar con la tercera parte de este curso. Pero vamos a recordar que estuvimos estudiando cómo respetar las normas gramaticales, como dice acá, se lo tiene ahí en su pantalla, cómo respetar las normas gramaticales y las normas de puntuación. Las dos son una clave para que el mensaje que nosotros estamos enviando sea claro, que tenga un impacto el cual nosotros estamos esperando que tenga. Una buena redacción entonces no solo facilita la comprensión de la persona que nos está escuchando, sino que también muestra respeto por el lector y le da credibilidad al autor. Vea, estas dos partes son un poco diferentes. O sea, es fácil de comprensión, es fácil de comprender, pero a la vez le muestra respeto al lector. O sea, como la persona que estamos enviando el mensaje, estamos respetando al que va a leer, al que va a escuchar. Estamos respetándolo porque le estamos diciendo sí nos importa para que puedas escuchar, leer, entender lo que estamos tratando de comunicarte. Y también le da credibilidad al autor. El autor, cuando es entendible, cuando se le entiende bien, es más, obviamente es más creíble, se puede aceptar lo que venga de esta persona, del autor, del parlante, del que está enviando la información en en muchos otros temas de igual manera. Entonces, hoy estudiaremos sobre lo que es la estructura de un texto. Vamos a hacer una oración. Señor, en esta hora te doy gracias. Bendigo tu nombre porque tú eres grande, poderoso y maravilloso. Suplico, mi rey, que este video que hoy estoy grabando sobre la estructura de un texto y otros puntos que trataremos después sean de beneficio para todos los estudiantes de ILEM, el Instituto de Liderazgo y Educación Ministerial. Te ruego que, Señor, cada palabra sea dirigida también por tu Santo Espíritu. A pesar de ser un curso universitario, también necesitamos del conocimiento, de la interpretación, Señor, y de la sabiduría que solamente tú das a través de tu Santo Espíritu a cada estudiante y a cada instructor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien. Vuelvo a hacer referencia que hoy estoy grabando un video para que usted lo pueda ver más tarde, por lo cual me imagino que será un poco más rápido, ¿verdad? Perfecto. La estructura de un texto. Cuando analizamos en esta sección, vamos a tener dos objetivos más importantes. El primero, que es conocer las partes de un texto, ¿ok? Y segundo, cómo desarrollar un hilo conductor. El hilo conductor es aquel que se conoce como la manera, la forma, la técnica de poder mantener un tema durante una conversación. En nuestro caso, cómo mantener una disertación de un sermón, de un mensaje, sin perder el hilo del tema, sin perder la correlación del tema, aunque hablemos de diferentes puntos. Es decir, si voy a hablar del cuerpo humano, quiero hablar sobre la cabeza, si por ejemplo estoy hablando sobre la estructura del cuerpo humano, voy a hablar sobre la cabeza, las extremidades inferiores, extremidades superiores, sin específicamente hablar de asuntos cognitivos, sin específicamente hablar de asuntos como la mente, aunque se pudiese relacionar, pero estamos hablando de la estructura del cuerpo humano. Entonces, un hilo conductor me permite mantenerme en esa línea de pensamiento, de tema, de mensaje. Y obviamente las partes de un texto que ya vamos a hablar
bastante rápido, voy a decir, porque ya lo hemos platicado en una sesión anterior, en una clase anterior. Hemos tocado lo que es la introducción y vamos a ver de una vez lo que es la introducción, lo que es el desarrollo y la conclusión de un tema que nosotros que estemos llevando a cabo. ¿Por qué? Porque estas tres partes del texto, la introducción, desarrollo y conclusión, son partes básicas de un texto, de una disertación. Ah, cada una de estas partes va a cumplir, por supuesto, una función específica en nuestro desarrollo, en nuestro texto. Y cuando nosotros eh, combinamos estas tres partes, la introducción, el desarrollo y la conclusión, las coordinamos de una manera cohesiva, que puedan adherirse la una a la otra, puedan mantener la línea como el hilo conductivo, como un hilo conductivo. Entonces vamos a lograr que el lector siga ese hilo de la idea central que nosotros obviamente queremos llevar a cabo. Hablemos primero de la introducción. Muy bien. La introducción, pues, es esa puerta de entrada al tema. Es donde nosotros presentamos prácticamente la idea principal de nuestro tema y donde vamos a establecer nosotros el contexto. Presentamos la idea principal y ofrecemos cómo vamos a establecer el contexto. O sea, le dejas saber al lector una primera impresión y el propósito de lo que estamos escribiendo. Un libro tiene estas partes donde cuando una persona va a leer un libro ya sabe con leer el prólogo, ya entiende lo que otras personas dicen, por supuesto, acerca de lo que viene, pero en la introducción está más específico. Voy a hablarles sobre esto y esto y esto y esto, y me voy a basar en los siguientes puntos para poder llegar a una conclusión. ¿Cuál es el objetivo entonces de la introducción? Es que el lector pueda ser enganchado, que pueda ser que el lector o el que escucha, y de ahora en adelante solo quiero hacer un paréntesis, voy a usar la palabra lector para referirme también al que está escuchando, ¿ok? Por ser pues un curso universitario es necesario que lo tomemos como tal. Entonces, mi objetivo cuando escribo una buena introducción es que quiero asegurarme que estoy cautivando la intención, estoy cautivando al lector para que su atención esté sobre lo que yo voy a hacer. ¿Qué hago con esto? Despierto su interés por el tema que le estoy presentando y a la vez le voy a proporcionar al lector una idea clara de lo que yo voy a estar hablando. Es decir, proporcionarle esa idea básica y clara de lo que se abordará durante el proceso o el desarrollo de mi tema. Ahora, ¿qué consejos podemos tener, por ejemplo, para tener una muy buena introducción? Primero, podría hacerse como ya hemos establecido en otras ocasiones, iniciar con una frase interesante, una cita de alguien. ¿Qué es una cita? Algo que alguien ya dijo. Voy a citar algo que alguien ya dijo. Por ejemplo, Martin Luther King dijo, yo tengo un sueño, y todo el mundo ha escuchado de eso, tengo un sueño que un día todos los hombres serán igual, pero hablando de la humanidad en sí. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, si voy a hablar de la libertad del ser humano, podría yo introducirme con la cita de Martin Luther King y decir, como dijo él, y ya menciono lo que esta persona ha dicho. También puede ser una pregunta, como por ejemplo, si quiero hablar sobre el infierno, podría hacer la pregunta o producirla de esta manera. ¿Qué harías tú si mueres hoy? ¿En dónde te encontrarías? ¿Te encontrarías en el cielo o en un lugar de tormento al cual ninguno quiere llegar, llamado infierno? Enfaticé mucho más al infierno que al cielo, porque dije, ¿te gustaría ir al cielo? Y ya no dije nada más del cielo, o a un lugar de tormento, y le puedes añadir de tristeza, de angustia, de dolor, donde nadie quiere ir, lugar al cual se le llama el infierno. Eso me da una buena introducción para decir, oh, wow, el lector, si quiere saber sobre el infierno, dice, Dios mío, yo no quiero ir ahí, solo con la introducción sé que es interesante, quiero escuchar o leer sobre el infierno. O tal vez un hecho relevante, una historia, algo que haya sucedido. Por ejemplo, si quiero hablar sobre los cambios de clima,
puedo decir. Recuerdo que en cierta ocasión, viajando de San Francisco, California, a Los Ángeles, California, como a eso de las 3 de la mañana hubo un cambio repentino en la atmósfera, porque el clima cambió. ¿Ya? Entonces estoy dando un hecho relevante. Voy a hablar sobre temperaturas y voy a hablar cómo de un lado a otro puede cambiar drásticamente la temperatura o la presión atmosférica. Entonces, el consejo varios consejos, por supuesto, voy a tomar tres, es ese. Inicias con una frase interesante. También una frase interesante, por ejemplo, si vas a hablar de amistades, podrías iniciar como, dime con quién andas y te diré quién eres, sin nada más. Y luego prosigues con tu introducción. Es una frase interesante, ¿verdad? Segundo consejo, definir claramente el tema. Hoy les quiero hablar sobre el tema tal, definirlo, no simplemente hablar y a mitad de tu discurso decir, por cierto, el tema de mi mensaje o el tema de mi disertación o el tema de mi libro era, que ahora ya era, porque ya estás hablando sobre él. Y por claro, puedes decir, es porque aún estás hablando, pero perdiste la oportunidad de cautivar la mente, la atención de tu lector o de tu escucha. Tercer consejo es indicar el propósito del texto y cómo lo vas a organizar. ¿Qué quieres? Eso va dentro de la introducción. Como un ejemplo que creo, ojalá lo logren ver ahí, sé que está en color verde, pero un ejemplo de introducción podría ser, si estamos hablando de la comunicación efectiva. La, comunica, la, la comunicación efectiva es esencial en todos los aspectos de nuestra vida. Es una frase, es una aseveración. Eh, porque estoy diciendo que la comunicación efectiva es esencial. Entonces ya estoy diciendo al lector que es muy importante que él le ponga cuidado a la comunicación efectiva. Y luego digo, en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces estoy dándole mucha más plusvalía a lo que estoy hablando, ¿verdad? Es como vender un terreno. Entre más cosas tú le pongas, un solar, le dicen en algunos lugares, un pedazo de tierra, entre más cosas tenga, más interesante se vuelve. Entonces, y luego continúa y dice, desde nuestras interacciones personales hasta el ámbito profesional. Dese cuenta, aquí empezó una idea diferente. Desde nuestras interacciones personales hasta el ámbito profesional, el poder transmitir ideas de manera clara y comprensible es clave para el éxito. Aquí está bien definido y está claramente definido el tema de lo que quiero hablar, sobre la comunicación efectiva. Y estoy definiendo también claramente que el poder transmitir las ideas es muy importante y que son clave para el éxito. Y luego digo, en este texto exploraremos las estrategias. ¿Vemos ahí? Exploraremos las estrategias para mejorar nuestras habilidades de redacción. Ahora estoy diciéndoles o indicándoles el propósito del tema y cómo está organizado. ¿Cómo está organizado? A través de estrategias. Vamos a explorar estrategias. Esa es la manera de cómo lo organicé y ese será el desarrollo de mi tema de la comunicación efectiva para que pueda ayudar las habilidades de redacción. Muy bien. Eso es en lo que es nuestra introducción. Luego, en lo que es el desarrollo. El desarrollo por supuesto, es la parte más larga, más extensa de nuestro texto, y en él nosotros vamos a hacer que que el lector se enfoque en entender lo principal que nosotros queremos traer a él, todas las ideas principales. Ahí vamos a traer nosotros todo lo que tenemos sobre, toda la explicación que tenemos sobre el tema en el texto, en el desarrollo del texto. Vamos a traer nuestras investigaciones, vamos a traer nuestras hipótesis, vamos a traer los fundamentos, vamos a dejar saber si algo o alguien está en contra, por qué y si tiene fundamento también. Porque aquí se desglosan los puntos más importantes o los puntos importantes y prácticamente estamos justificando cada idea que damos con argumentos, no solo argumentos, sino que también con ejemplos y también con detalles que son relevantes. ¿Cuál es el objetivo del desarrollo? Es profundizar en el tema
y apoyar cada argumento que tengamos en el desarrollo con una información que a la vez también tiene que ser clara y tiene que ser lógica. ¿Ok? Entonces, el desarrollo de la parte más extensa es la que me ayuda a mí a desarrollar y a desarrollar mi tema. El objetivo del desarrollo es que yo pueda profundizar en lo que les estaba tratando de explicar. Ahí doy ejemplos, ahí doy investigaciones, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué consejos podrían ser buenos para un buen desarrollo? Bueno, organizar las ideas en párrafos. Cada párrafo que tenga una idea central. Usar ejemplos y datos, perdónenme, usar ejemplos, datos o citas que apoyen los argumentos. Ya estudiamos lo que es una cita, ¿verdad? El decir, el escribir, eso es citar. El escribir lo que alguien más dijo en su propia bibliografía, ¿no? Es decir, adherir el nombre, quién lo dijo, cuándo lo dijo. El tema, esto es, por ejemplo, y específicamente si se está escribiendo un essay, perdón, un ensayo. Ahí es donde nosotros tenemos que incluir la bibliografía. Y cuando estamos explicándolo, cuando estamos hablándolo, cuando es parlante, entonces también podemos decir, por ejemplo, leí en el libro XX del autor fulano de tal, donde él explicaba lo que dijo Martin Luther King en el año de 1900 tanto, cuando habló a un público y dijo, tengo un sueño, y etcétera, etcétera, etcétera. Eso es citar a alguien. Y esto puede servirnos para apoyar los argumentos que estamos presentando dentro del desarrollo de nuestro texto. Ahora, incluso cuando se escribe, el tercer consejo es mantener un tono lógico y ordenado para que el lector siga el razonamiento de lo que estamos diciendo sin ninguna dificultad o con poca dificultad. Es decir, cuando hablamos de mantener un tono lógico y ordenado, estamos hablando de usar palabras que son entendibles y dependiendo al público al cual nos estamos dirigiendo, también debemos de tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el desarrollo de nuestro tema es precisamente a lo que venimos, a lo que es lo que les traemos. ¿Cuál sería el ejemplo de un desarrollo? Bueno, por ejemplo, la parte rápida, como está escrito aquí, sería que una de las habilidades, escuche bien, estábamos hablando, se recuerda que estábamos en el ejemplo anterior hablando sobre la comunicación efectiva. Perdón, entonces acá el ejemplo del desarrollo una idea principal de un párrafo es que una de las habilidades más importantes en la comunicación escrita es el uso adecuado de la gramática y la puntuación. Lo hemos estudiado en las lecciones anteriores, sesiones anteriores. Entonces, pero ahora estoy hablándoles sobre la gramática y la puntuación, que es importante para una comunicación escrita. Y como les expliqué, también tiene que ver con la comunicación en la cual utilizamos nuestra voz. Mantener las comas, los puntos y comas, las exclamaciones, ¿verdad? Como cuando nos asombramos de algo. Si está escrito así, lo debemos de hablar de igual manera. Estos elementos, entonces, continúo con el ejemplo del desarrollo. Estos elementos no solo contribuyen a la claridad del mensaje, sino que también también reflejan profesionalidad y el respeto del autor hacia el lector. Además, estoy leyendo el párrafo de un ejemplo del desarrollo. Además, comprender la estructura de las oraciones y los tipos de textos puede ayudar a adaptar el estilo según el contexto, ya sea en un informe formal o en una carta informal. ¿Okay? Este es un ejemplo de un párrafo dentro de lo que sería un desarrollo si estuviésemos hablando de lo que es la comunicación efectiva, y les quiero dar a entender que el uso adecuado de la gramática y la puntuación son definitivamente el uso adecuado de la gramática y de la puntuación son una de las habilidades más importantes en la comunicación escrita. Luego llegamos a lo que es la conclusión. Bueno, la conclusión, pues obviamente es el cierre del texto. La conclusión no es otro desarrollo, tampoco es en donde vamos a introducir nuevas ideas,
que no fueron presentados dentro del desarrollo ni nuevos temas. Porque aunque sí es breve, y aunque es breve, también es fundamental que nosotros es fundamental en sí porque resume lo abordado y viene y refuerza la idea principal de nuestro texto. Vean, la conclusión también sí se podría utilizar como un momento para poder dejar una reflexión final o incluso para poder invitar al lector a tomar una acción o considerar un aspecto importante de nuestro tema. Entonces, el objetivo de la conclusión es esa, resumir las ideas principales y dejar un impacto final en el lector. Resumir las ideas principales y dejar un impacto final en el lector. ¿Cuáles serían los consejos para una buena conclusión? Primero, el primer consejo, reafirme la idea central o los puntos clave. Repito, no añada otros puntos que no tocó en el tema. Ya no sería una conclusión. Sería una conclusión poco inequívoca, porque va a dejar al lector con la idea de que esto que tiene que ver con lo que ya leí. Entonces tiene que ser reafirmar la idea central de los puntos que se han tocado, especialmente los puntos clave. Y luego, y el segundo consejo sería incluir una reflexión final o un llamado a la acción, si es lo que corresponde. ¿A qué me refiero con esto? Que hacer un llamado a la acción, si es lo que corresponde, significa que, por ejemplo, si estoy hablando sobre el tema de aceptar a Jesucristo como Rey, Señor y Salvador de nuestras vidas, ya presenté la introducción en donde les hablé, en donde les introduje el tema, desarrollé, Cristo vino, murió en la cruz, resucitó y nos dio vida. Ahora, en mi conclusión, yo voy a hacerles un llamado a la acción. Todo aquel que quiera reconocer a Jesús como su Salvador lo debe hacer de esta manera. Ese es un llamado a la acción. Y luego, evitar introducir, repito, nuevas ideas. Enfocarnos en cerrar ese mensaje. Entonces, el ejemplo de una buena conclusión sería sobre ese tema que hemos venido hablando, ¿verdad? El tema que iniciamos cuando hablamos acerca de la introducción y hablábamos de la comunicación efectiva. Entonces, una conclusión podría ser, hablamos también sobre cómo durante el ejemplo del desarrollo que les di, cómo se habló de las habilidades que son más importantes en la comunicación escrita, que era el uso adecuado de la gramática y la puntuación. Ahora voy a terminarlo con una conclusión de esta manera. Podría escribirse de esta manera. Escuchen. En resumen, coma, una buena comunicación escrita no solo depende del contenido, sino también de la forma en que se estructura y presenta el mensaje. Al aplicar las normas gramaticales y una organización clara, logramos que nuestras ideas sean recibidas y comprendidas con facilidad. La práctica constante en la redacción es el camino hacia una comunicación cada vez más efectiva. Ese es el ejemplo de una conclusión. Me recuerdo que uno de mis instructores en la universidad nos decía lo siguiente, con referencia a la introducción, ¿dónde estamos por aquí? Quiero ver si nos vemos bien, perdón un momentito, aquí está. Con referencia a la introducción, al desarrollo y la conclusión. Y lo decía de esta manera. En la introducción te voy a decir de qué te voy a hablar. En el desarrollo te digo lo que te dije que te iba a hablar. Y en la conclusión te recuerdo que desarrollé lo que te dije que te iba a comentar o que te iba a hablar. Una forma como lo tenía un instructor y una personal me ayudó muchísimo. ¿Ok? Te digo lo que voy a hablar, introducción. Te digo, perdón, en la introducción te menciono de qué te voy a hablar. En el desarrollo te cuento y te digo todo lo que te dije que te iba a hablar, sobre el tema que te iba a hablar. Y en la conclusión te recuerdo de todo lo que te hablé. ¿Okay? Muy bien, ahora vamos al segundo punto. ¿Cómo desarrollo un hilo conductor? Bueno, tal como lo explica acá, el hilo conductor es lo que mantiene una coherencia o una cohesión en un texto. Lo mantiene anclado a la idea, a las ideas principales, amarrado, ensamblado, como una cadena, ¿verdad? Tiene sus propias formas de estar tomada de la misma.
Entonces, permite que el hilo conductor permite que el lector siga ese desarrollo de las ideas sin perderse del tema, sin confundirse en el tema. Entonces, un buen hilo conductor conecta esas ideas de manera lógica y de manera gradual, de modo que cada sección va a fluir hacia la siguiente. Por ejemplo, acá estamos hablando, por ejemplo, esta imagen, estamos hablando de Rosa. ¿Cuál sería el hilo conductor? En primer lugar, por ejemplo, yo lo iniciaría con que Rosa tiene 17 años de edad. Es mujer, le gustan los deportes. Dentro de los deportes le gusta el softball. Su uniforme es el amarillo. Y no puedo leer aquí lo demás. Ah, y le gustan los tacos. Es de Aguas Calientes, México, yo creo, Rosa, o es de Guaymas, Sonora, no sé, o el Distrito Federal, ¿no? Como se le llamaba antes, de la Ciudad de México. Pero Rosa es mujer, tiene 17 años de edad, es mujer, le gustan los deportes, le gusta el softball, su uniforme es amarillo y le gusta comer tacos. Ese es un hilo conductor. Me desarrollé todo alrededor de Rosa. No hablé de nadie más. El hilo conductor te mantiene pegado al tema que dijiste que ibas a tomar en cuenta. Eh, ¿Cuáles son los ejemplos o los consejos para un hilo conductor que sea de manera efectiva? En primer lugar, un hilo conductor efectivo debe de tener una organización lógica. ¿Qué es esto? Bueno, que va a ordenar las ideas de una manera progresiva, que sea lógico. ¿Cómo va a ir hablándonos sobre el tema? De lo que es general a lo particular, a lo particular. Eh, Rosa, dijimos que tenía 17 años y es mujer y nos fuimos. No empecé con tacos, ¿verdad? No, empecé con lo general, con lo general. Primero, tiene 17 años, luego es mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tiene un orden cronológico, si es posible. Si hablamos, por ejemplo, de la vida de una persona, no voy a hablar primero de cuando cumplió 60 años, como el pastor Edna Guzmán, que va a cumplir 60 años el 18 de diciembre de este año 2024. 60, wow. No, voy a iniciarme desde 1964, cuando el pastor nació, y voy a hablar y cronológicamente me voy a venir desarrollando el tema hasta que llegue a los 60 años, cronológicamente. Cronos, tiempos, voy a irlo por tiempos, por épocas, por temporadas. Entonces esto ayuda al lector a que vaya entendiendo el texto de forma natural, lo va recibiendo naturalmente, ya lo espera. Bueno, me habló de los 4 años, de los 5, de los 7, de los 9, seguro, viene 10, 11 y 12, seguro viene el 21, el 31, etcétera, etcétera. Un ejemplo es, por ejemplo, que si estás escribiendo sobre los beneficios de la lectura, entonces tú podrías empezar con los beneficios generales, luego de hablar de los efectos específicos del aprendizaje y finalmente desarrollarlo personalmente. Eh, Luego tenemos los conectores textuales. Los conectores textuales, escuche bien esto, en nuestra comunicación y el lenguaje, los conectores son palabras o frases que van a enlazar ideas o van a ayudar a establecer una relación clara entre cada una de las palabras o cada una de las frases. Por ejemplo, los conectores serían, primero, voy a hablarles sobre XXX. Entonces, primero, es una palabra conectora. Segundo, voy a hablarles, ahora, y si estás predicando, es primero, hermanos, quiero hablarles sobre este tema. Y lo hablas. Segundo, estás estás utilizando conectores textuales. ¿Qué otros conectores textuales hay? Por los números, primero, segundo, tercero. También está la palabra además. Además de esto, estás diciendo que vas a conectar esto con esto. Fíjense que les estoy hablando de esto y esto y esto y esto y esto. Además, esto, ¿ves? La palabra quedó en medio. La palabra conectó. Entonces, puedo decir, otra palabra conectora es sin embargo. ¿Por qué? Porque podría decir, primero una palabra conectora. Primero, palabra conectora. Primero voy a hablarles de esto. Además, otra palabra conectora unió a esta otra parte. Además, les voy a hablar de esto. Y otra palabra conectora sería sin embargo. Podría decir,
Sin embargo, por ejemplo, para un ejemplo más claro, primero les voy a hablar sobre mi mano izquierda. Tal vez en su pantalla lo va a ver como la derecha porque es la forma como está configurada la cámara. Pero primero les voy a hablar sobre mi mano izquierda. Primero, palabra conectora, mi mano izquierda. Segundo, o además, otra palabra conectora, les voy a hablar sobre mi mano derecha. Ya les hablé sobre dos diferentes situaciones. Voy a utilizar otra palabra u otro conector textual. Entonces voy a decir, sin embargo, las dos manos pertenecen al mismo cuerpo. Utilicé palabras conectoras o conectores textuales. Y puedo decir, por otro lado, porque ahora les voy a hablar de mi pie. Por otro lado, tengo dos pies, ¿ya? Y luego otra palabra conectora u otro conector textual sería, en conclusión, y ya hablas, mis dos manos y mis dos pies. En conclusión, mis dos manos, mis dos pies pertenecen al cuerpo que yo tengo, por decir un ejemplo. Entonces, en una comunicación escrita podría ser, les voy a dar un ejemplo. Primero, analizaremos los aspectos más importantes de la comunicación escrita. Además, veremos cómo la estructura y la gramática influyen en la claridad del mensaje. Dos conectores textuales. Primero y además. Segundo, vamos a hablar sobre la consistencia. Vamos a hablar sobre la consistencia en el tono y en el estilo. Ahora, mantener el mismo estilo y el mismo tono a lo largo del texto evita distracciones. Cambiar de un tono informal a uno muy formal puede desorientar al lector. Le voy a dar un ejemplo para ser más específico. Si inicias un texto con un tono motivacional, tenemos que evitarnos desviarnos hacia un tono demasiado técnico o frío en el desarrollo, ya que desmotiva al lector. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, vamos a iniciarnos en saber cómo funcionan las cámaras. Las cámaras son increíbles porque las cámaras nos pueden llegar a ver hasta la luna. Sin embargo, el zoom de 7.7 nos puede ayudar porque el 3.5 no ayuda por la distancia de 348.49. Y tú dirás, ¿de qué me está hablando? Inicié motivacionalmente y luego entré a un tono demasiado técnico. Es cuando estás predicando, por ejemplo, y estás en el sermón y empiezas con algo motivacional y de pronto entraste a algo técnico, totalmente podrías desorientar al lector de tal manera que podrían haber preguntas como, ¿de qué está predicando? ¿A qué se refiere? Con que el H, que la fórmula del agua, que la fórmula del hielo, ¿de qué está hablando? ¿Por qué no? Porque te fuiste de algo muy motivacional a algo muy técnico o demasiado formal dentro del desarrollo. Ahora vamos a hablar de lo que es el ejemplo de un hilo conductor. ¿Okay? Como introducción, ¿no? La habilidad de escribir de manera clara y efectiva es un recurso valioso en cualquier ámbito de la vida. Estoy dándole un ejemplo. La redacción, fíjese, voy a repetirlo de nuevo para que no sé cuál es el ejemplo de un hilo conductor. En la introducción, diría, la habilidad de escribir de manera clara y efectiva es un recurso valioso en cualquier ámbito de la vida. La redacción no solo es una herramienta para expresar ideas, sino también una forma de conectar con los demás y comunicar mensajes importantes. Oiga, y ahora me voy a meter al desarrollo dentro del hilo conductor. Y digo, para lograr una redacción efectiva, es fundamental tener un buen dominio de la gramática y la puntuación. Estas reglas no solo dan estructura al mensaje, sino que también contribuyen a su claridad y coherencia. Por ejemplo, el uso adecuado de las comas y los puntos permite separar ideas y el conocimiento de los tiempos verbales ayuda a establecer una secuencia lógica en el relato. Además, estructurar el texto en introducción, desarrollo y conclusión permite una organización clara de las ideas. Todavía estoy en mi hilo conductor. Ya le di el desarrollo de mi tema. Ahora voy con la conclusión. En definitiva, la práctica de la redacción es una herramienta esencial para cualquier persona que busque mejorar su comunicación. A través de la práctica continua, el estudio de las reglas gramaticales y una organización clara de las ideas, es posible lograr
que los textos, o es posible lograr textos que no solo informen, sino que también impacten y motiven al lector. Entonces, si nos estamos dando cuenta acá, les di un ejemplo de lo que es la introducción, lo que es el desarrollo, lo que es la conclusión, y nos lleva a recordar que cuando nosotros seguimos esa estructura, cuando mantenemos un hilo conductor, los textos no solo se vuelven más fáciles de leer, sino que también aumentan su efectividad y el impacto que puedan tener. Esta parte es muy importante. Así que en esta misma sesión número 3 vamos a estudiar sobre lo que es el párrafo. La estructura del párrafo y los párrafos, pues son esas, lo que hablábamos anteriormente en su desarrollo, son las unidades básicas de un texto. Aquí es donde usted debe de mantener y debe de tener en sus textos, en sus párrafos, perdón, ideas claras y debe de estar muy bien organizado, de tal manera que cuando la persona lo esté leyendo, lo esté escuchando, pueda entender el mensaje. La estructura típica de un párrafo incluye entonces por lo menos 3 elementos principales. Vamos a ver cuáles son los elementos principales de un párrafo. Primero, la oración temática. La oración temática introduce la idea principal del párrafo y establece ese enfoque. O sea, que en pocas palabras responde a la pregunta, ¿de qué se trata este párrafo? Siempre que escribes un párrafo, hace esa pregunta. ¿De qué se trata el párrafo? El lector va a hacerse esa pregunta. Entonces, el párrafo debe de contestar esa pregunta. Ejemplo, aquí hay un párrafo. El aprendizaje de un segundo idioma beneficia al cerebro de muchas maneras. ¿Okay? Esa es la oración temática en mi párrafo. Luego siguen las oraciones de apoyo, oración temática, donde estoy dando el tema, de qué se trata. Luego las oraciones de apoyo dentro del párrafo son las oraciones que desarrollan esa idea principal. En otras palabras, son el cuerpo del párrafo en las oraciones de apoyo. Ahí es donde se profundiza en la idea que estamos presentando en nuestra oración temática. Por ejemplo, si les hablé que el aprendizaje de un segundo idioma beneficia al cerebro de muchas maneras, punto y seguido, porque siguen las oraciones de apoyo, ahora escribo, estudios recientes muestran que las personas bilingües tienen una mayor capacidad para resolver problemas y mantener la concentración. Además, el bilingüismo puede retrasar el inicio de enfermedades neurodegenerativas. Oiga eso. Entonces aquí estas oraciones, agregué 2 oraciones. ¿Cómo supe la segunda oración? A través que utilicé un conector que era la palabra además. Luego existe dentro del mismo párrafo de la estructura general la oración de cierre. La oración de cierre resume la idea del párrafo o prepara al lector para el siguiente párrafo o para la siguiente sección. O sea, es una forma de dar conclusión al párrafo y de guiar al lector al siguiente tema. Por ejemplo, podría ser de lo que venimos hablando. En resumen, aprender un segundo idioma es una forma eficaz de mejorar la salud mental. Bueno, veamos, ¿cómo quedaría toda la oración? Con la oración temática, con las oraciones de apoyo y con la oración de cierre. El párrafo quedaría de esta manera. El aprendizaje de un segundo idioma beneficia al cerebro de muchas maneras. Oraciones de apoyo. Estudios recientes muestran que las personas bilingües tienen una mayor capacidad para resolver problemas y mantener la concentración. Además, el bilingüismo puede retrasar el inicio de enfermedades neurodegenerativas. Oración de cierre. La oración de cierre resume la idea, el ejemplo sería, en resumen, aprender un segundo idioma es una forma eficaz de mejorar la salud mental. Ahí estoy finalizando un párrafo completo. Muy bien. ¿Por qué es importante que haya cohesión y que haya coherencia? ¿Cuál es la coherencia? Que sea razonable lo que estamos hablando entre párrafos. La cohesión se refiere prácticamente a esas oraciones dentro de un párrafo que se conectan entre sí, conectores. Para lograr la cohesión, ya lo hablamos, podemos usar palabras como, por ejemplo, además,
Por lo tanto, sin embargo. ¿Por qué? Porque estas palabras ayudan al lector a seguir ese flujo de ideas. ¿Y qué es la coherencia? Bueno, la coherencia es lo que asegura que el mensaje sea claro, que sea coherente. Claridad, facilidad de seguimiento. Significa entonces que las ideas presentadas en el párrafo se mantienen alineadas con la idea principal y no se desvían a otros temas. Ahí puede ver usted un ejemplo. Léalo, por eso lo voy a leer. El ejercicio regular es esencial para mantener una buena salud física y mental. Ahí le digo una oración temática. Además de fortalecer el sistema cardiovascular, el ejercicio ayuda a reducir el estrés y a mejorar el estado de ánimo. Punto seguido. Muchos estudios confirman que el ejercicio regular está asociado con una mayor longevidad. Esas fueron oraciones de apoyo. En definitiva, mantenerse activo es una de las mejores formas de cuidar el cuerpo y la mente. Di una oración de cierre. Aquí le di un ejemplo completo de un párrafo que es coherente y cohesivo. No solo es coherente y cohesivo, tuvo oración temática, oraciones de apoyo y oración de cierre. Por eso es que su cohesión y su coherencia es definitivamente aceptable. ¿Cuáles serían entonces, cómo podríamos nosotros clasificarlos, los textos o los párrafos? Los textos o párrafos se pueden clasificar de acuerdo con su propósito y contenido. Vamos a explorar 4 tipos: narrativos, descriptivos, argumentativos y persuasivos. ¿Okay? Son los que vamos aquí están en inglés, pero continúe usted conmigo. Acuérdese que el ser bilingüe nos ayuda bastante, ¿no? Narrativos, descriptivos, argumentativos y persuasivos. Iniciemos con el texto narrativo. Los textos narrativos, por su definición, estos relatan eventos o historias. Entonces incluyen elementos como personajes, tramas, escenarios, ¿okay? Por su forma de ser, es narrativo. Cuentan una historia, ya sea real o sea ficticia, como los cuentos. La Caperucita Roja, ¿verdad? Es un cuento totalmente narrativo. El ejemplo de un texto, de un párrafo narrativo sería: era una tarde de verano cuando Marta decidió aventurarse en el bosque. Tema. Con cada paso el crujido de las hojas secas resonaba en el aire. Sin saber lo que esperaba, avanzó hacia el claro donde, para su sorpresa, descubrió una cabaña abandonada. Ahí estamos hablando narrativamente. Estamos contando una historia. Los párrafos descriptivos son aquellos que ya proporcionan más detalles específicos. Puede ser sobre situaciones que han ocurrido, algunos objetos, personas, lugares, etcétera. Pero su objetivo es crear una imagen vívida en la mente del lector. Su propósito es que el lector visualice o imagine con detalle lo que se está describiendo. Por ejemplo, un texto descriptivo sería: el atardecer pintaba el cielo con tonos anaranjados y rosados. ¿Sí? El lector se imagina un cielo precioso, lindísimo, anaranjado, rosado, el sol ya se está poniendo. Y luego dice: las nubes se deslizaban suavemente y el reflejo del sol sobre el lago creaba destellos dorados. ¿Sí? Está usando retratos vívidos para que en el tema que está leyendo el lector pueda entender y visualizarlo. Eso sería un ejemplo de lo que sería un texto o un párrafo descriptivo. Luego tenemos los argumentativos. Estos textos o párrafos argumentativos presentan obviamente una postura o una opinión sobre un tema y buscan que persuadir al lector para que la acepte. Incluyen evidencias, razonamientos y que refuerzan el punto que se está exponiendo, por supuesto. Repito, el propósito, ¿cuál es? Convencer, a persuadir al lector. ¿Cuál sería un texto, el ejemplo de un texto argumentativo? Hablando sobre la educación en línea que estamos haciendo hoy en día. Diría, por ejemplo, la educación en línea es una herramienta esencial en el mundo moderno. Permite el acceso a una educación de calidad desde cualquier lugar, lo cual es crucial en áreas remotas. Punto seguido. Además, la flexibilidad de horarios ayuda a los estudiantes a balancear su vida personal y académica.
Punto y seguido. Por lo tanto, es fundamental que las instituciones inviertan en recursos digitales. Estoy tratando de convencer al lector de que la educación en línea es esencial y que debería de ser tomada muy en cuenta por las instituciones de educación para que inviertan en recursos digitales. ¿Ok? Seguimos con el persuasivo. El párrafo o texto persuasivo trata de convencer al lector que adopte una opinión. Los textos persuasivos son aquellos que buscan influir en el lector para que adopte una determinada opinión o realice una acción específica. A diferencia del texto argumentativo, que presenta un razonamiento lógico y presenta evidencia, el texto persuasivo emplea un lenguaje emocional y apelativo para captar la atención del lector, inclinarlo a que el lector tome una postura particular. ¿Cuáles son las características del texto o párrafo persuasivo? Primero, tiene un tono apelativo. O sea, el autor suele hablar directamente al lector, y me ocupo un poquito más en este porque es el que más usamos nosotros los predicadores. Los predicadores usamos más un texto o un párrafo persuasivo, un mensaje, un sermón, un bosquejo persuasivo. Tiene ese tono apelativo. Quiero apelar a su conciencia, a su corazón, a su mente, a su criterio. Uso un tono que lo voy a involucrar emocionalmente. Por ejemplo, el perdido, al que no ha reconocido al Señor, yo lo quiero involucrar, dándole a entender el cielo, lo precioso, mar de cristal, calles de oro, al infierno, una parte horrible donde no quieres ir. Eso es utilizar un lenguaje con tono apelativo, con lenguaje, segundo, lenguaje emotivo, donde se utilizan palabras y frases que despierten la emoción. Por ejemplo, el fuego del infierno. Despierta una emoción. Obviamente tiene que ver con la empatía, el miedo o el entusiasmo en el lenguaje emotivo. Luego, un llamado a la acción. En muchos casos, el texto persuasivo concluye con una invitación clara a que el lector haga algo específico. Por lo tanto, hermanos, por lo tanto, amigos, es necesario que tomes hoy una decisión de reconocer a Jesús como tu Salvador. Es un ejemplo. Y cuarto, que tiene recursos retóricos como metáforas, analogías y preguntas retóricas, que son muy comunes, por supuesto, en este tipo de textos o párrafos. ¿Qué es una metáfora? Es como una parábola, una analogía. Lo mismo Jesús dijo, a los pobres los tendréis entre vosotros siempre, una analogía. Pregunta retórica, ¿dónde pasarás el resto de tu vida? Hay una pregunta retórica en aquel ejemplo que Jesús daba y dijo el hombre fatuo que pensó y le dijo a su alma, has trabajado, muchos bienes tienes graneros llenos de mosto y de granos y ahora sí, vive. Y dice la Biblia que dice, necio, hoy mismo vienen a pedir tu alma. O sea, hay algo retórico allí. Hay una pregunta, ¿para qué trabajaste tanto? Y lo que hiciste, ¿de quién será? ¿Okay? Entonces, eso sería lo que entendemos nosotros como párrafos, eh, eh, párrafos persuasivos. Muy bien. Como ejercicio práctico y para consolidar el aprendizaje sobre tipos de párrafos y estilos de texto, quiero que ustedes realicen un ejercicio de escritura y análisis en grupo, ¿ok? Primero, aquí lo dice, déjenme quitar esta parte aquí que no me deja ver, muy bien. Van a explicar la estructura general de un párrafo. Segundo, van a diferenciar. Bueno, acuérdense, van a escribir un párrafo por cada tipo de texto, en otras palabras. La parte primera, que te dice, explica la estructura general de un párrafo. Los estudiantes van a escribir te voy a apoyar, narrativo. Pilas aquí todos, ok, narrativo. Los estudiantes escribirán un párrafo que narre en un breve evento o una historia, integrando un personaje, un escenario y una pequeña acción. Me van a narrar. Puede ser algo que usted piense, algo que se invente o algo que hace. Y luego descriptivo. Los estudiantes van a escribir un párrafo describiendo un lugar o un objeto en detalle, de forma que el lector pueda imaginarlo claramente. Y luego un argumentativo. Los estudiantes van a escribir
un párrafo que exprese una opinión o postura y la van a respaldar con por lo menos, con al menos un argumento o un ejemplo. ¿Okay? Ejemplo, vas a escribir un párrafo narrativo en el que describas una experiencia de un paseo, un parque o una excursión. Luego escribes un párrafo descriptivo donde, qué sé yo, sobre tu lugar favorito de ese parque y finalmente un párrafo argumentativo sobre por qué es importante para la sociedad contar con espacios verdes, por ejemplo. ¿Okay? Parte 2, vas a compartir y discutir en grupos pequeños. Bueno, en esta parte, como no estamos presencial, vamos a analizarlo en la próxima lección y vamos a tratar de tener una parte importante para que podamos escucharlos a todos ustedes, ¿ok? Es reconocer, en tercer punto, e identificar elementos estructurales dentro de los diferentes tipos de párrafos. Eso es lo que más nos interesa en esta parte de, um, de ejercicio práctico, ¿ok? Muy bien, vamos a quedar ahí por el día de hoy para que usted pueda trabajar en esto, para que tenga tiempo de trabajar. Les amo en el verdadero y grandioso y glorioso nombre de Jesús y espero que ustedes hayan gozado de este video tanto como estoy seguro que yo también me lo gocé. ¿Okay? Así que nos vemos en la próxima reunión. Que Dios me los bendiga a todos y les amo en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Muchas gracias.